Ya. A ver, señores, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar con lo que es el tema de la clase anterior. La clase anterior nosotros vimos lo que es un poco de materia, tipo de sustancias, propiedades físicas, cambios de estado físico y un avance de lo que era la tabla periódica química de los elementos. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que la tabla periódica viene a ser es un tipo de sistema que nos va a permitir establecer relaciones entre los diferentes tipos de elementos químicos, ¿ya? Teniendo en cuenta sus diferentes tipos de propiedades y el tipo de comportamiento químico que vaya a presentar cada uno de estos elementos, ¿ya? En el año 1860, el señor Dmitri Mendeleev y el señor alemán Lothar Meyer dieron una presentación de la tabla periódica que aproximadamente en esa época estaba de aproximadamente 63 elementos, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante nosotros ver lo que, conocer o conocer sobre la tabla periódica? ¿Ok? Nos va a permitir observar de una manera sencilla y visual, además de poder conocer las características propias de cada uno de los elementos químicos. ¿Ya? Ahora, también nos va a permitir mostrar una variación interna de las propiedades de los distintos elementos químicos a lo largo de la tabla periódica. Ahora, tenemos en cuenta que la tabla periódica nosotros la vamos a tener predispuesta en una organización, en filas y columnas, ¿ok? Ya. En las columnas, o sea, las verticales, nosotros vamos a tener lo que son 7 periodos, ¿ya? Del 1 al 7. Y los grupos van a estar enumerados de manera horizontal, de los cuales perdón, estoy equivocándome. Los periodos van a estar ubicados de manera vertical o hacia abajo, que son del 1 al 7, perdón, ¿qué estoy hablando? Disculpen. Tenemos los periodos que son del 1 al, del 1 al 7 y los grupos que son del 1 al 18. ¿Ok? Los periodos del 1 al 7 vienen a ser las filas, que son las que están en la parte horizontal, y los grupos que son de la parte vertical, que son enumerados del 1 al 18. Obviamente vamos a tener diferentes tipos de elementos químicos en esta organización. Ahora, tenemos que recordar algo muy importante, que el número atómico que corresponde a cada elemento químico de la tabla periódica, ¿ya? Viene a ser la característica fundamental de un átomo, es decir, que va a indicar la cantidad total de protones, es decir, la carga positiva presente en el núcleo de cada átomo de ese elemento, ¿ya? Y este va a ser representado por la letra Z, ¿ya? Ese número va a ser único en referencia a cada elemento químico y va a determinar su posición en la tabla periódica. Ya vamos a ver cómo va a ser a continuación. Ahora, los periodos se van a designar de periodos correlativos del 1 al 7, ¿ya? Que son las filas horizontales. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos que, según la tabla periódica, tenemos este ejemplo. Aquí tenemos estos periodos. Periodo uno, en donde nosotros únicamente vamos a encontrar el hidrógeno, ¿ya? En el periodo 2 vamos a encontrar elementos como el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno. En el grupo 3, perdón, en el periodo 3 vamos a encontrar lo que es en el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, etcétera. El grupo 4 tenemos el otro periodo que vamos a encontrar el fósforo, el calcio, el escandio, el titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, etcétera. ¿Ya? Y así los van agrupando. Ya. Ahora, en los periodos, en ellos los elementos se van a presentar propiedades diferentes, que van a variar progresivamente de acuerdo al comportamiento metálico. Como si se dan cuenta en la fila del periodo,
En el periodo 4 nosotros tenemos elementos como el potasio, el calcio, ¿ya? El escandio, el titanio, el vanadio y el cromo, el manganeso y el hierro, ¿ya? Por ejemplo, tomando el ejemplo del titanio, el hierro y el cobalto, van a tener diferentes tipos de comportamiento, no va a ser igual, ¿ya? Solo que van a compartir ciertas propiedades. Ahora, y acabar siempre en lo que es en la parte final de lo que son los gases nobles, como el helio, el neón, el argón, etcétera. Ahora, tenemos los grupos. Los grupos están enumerados del 1 al 18, del 1 al 18. Vamos a tener que los elementos de un mismo grupo van a presentar la misma estructura electrónica en referencia a la ubicación, ¿ya? Como era la parte horizontal, perdón, la parte vertical, los grupos, ¿ya? Aquí vamos a tener que tomar en cuenta lo que son el nivel más externo del átomo, es decir, lo que es la capa de valencia o la capa externa o la capa externa de electrones que va a tener cada átomo de cada elemento, ¿ya? Por eso es que algunas secciones presentan propiedades químicas similares, solo por eso. Ahora, los elementos metálicos, es decir, los metales en sí, se sitúan en el grupo uno y 2, ¿ya? Es decir, que en el grupo uno, como lo pueden ver aquí, en el grupo uno y 2 tenemos lo que son los no metales, perdón, los metales. Ya va a variar, porque ahí vamos a ver una subclasificación. Ahora, tenemos de los que son los metales de transición, que son del 3 al 2, los grupos del 3 al 12, que son estos de acá. Del grupo 3 al grupo 12, nosotros vamos a tener los metales de transición, que son estos de aquí, ¿ya? En la parte central de la tabla periódica, ¿ya? Ahora, tenemos lo que son los no metales y los semimetales que van a ocupar los grupos del 13 al 17, ¿ya? Es decir, que los grupos del 13 al 17 son todo lo que son los no metales. Aquí podemos tener elementos conocidos como el carbón, el nitrógeno, el oxígeno, ¿ya? El fósforo, el azufre. Esos son los no metales, ¿ya? Ahora, tengan en cuenta, ojo, que van a estar situados en forma de escalones, ¿ya? Y por eso que si lo ven aquí en la tabla periódica, nosotros lo vamos a tener subdividido en diferentes colores, ¿ya? Que ya lo vamos a detallar un poco después. Ahora, necesito que recuerden de lo que nosotros vamos y que van a recordar después que son los electrones de valencia, ¿ya? Aquellos electrones de valencia, como pueden ver en la imagen, ¿ya? Van a ser aquellos electrones que se van a encontrar en la capa más externa de lo que es el átomo, ¿ya? Es decir, que estos electrones van a participar en la formación de enlaces químicos con otros elementos, ¿ya? Es decir, que la capa externa de electrones de cada uno de los átomos que nosotros vayamos a combinar son los que nosotros vamos a utilizar o emplear o entender empíricamente de lo que es para formar los diferentes compuestos químicos, ¿ya? Como el agua, el ácido sulfúrico, etcétera, ¿ya? ¿Por qué no se toman en cuenta los electrones internos? Porque los electrones internos no, por lo general no van a compartir electrones, ¿ya? Más son la capa externa, que es la que va a permitir la cohesión intermolecular o la cohesión interatómica entre átomo y átomo, ¿ya? Ahora, vamos a recordar, volvamos al tema de lo que es la tabla periódica, ¿ya? Nosotros vamos a tener que la parte de los metales terreos, ¿ya? Los metales terreos van a ser aquellos elementos que van a formar un tipo de metal del grupo de la familia 3A, ¿ya? Es decir, que va a estar ubicado en la parte 3A de la tabla periódica. En esto nosotros vamos a encontrar elementos como el galio, vamos a encontrar otros elementos como el aluminio, el galio, el indio y el talio, ¿ya? ¿Cómo se va a diferenciar de los metales alcalinos terreos?
Es decir, que van a encontrarse como aproximadamente un 7%. Ese 7% va a estar ubicado en la corteza terrestre, sobre todo el aluminio, que es el tercer elemento más abundante después del elemento del oxígeno y el silicio, ¿ya? Teniendo en cuenta que estos elementos son bastante reactivos, por lo que se encuentran libres en formas de óxidos e hidróxidos. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros siempre vamos a encontrar en la Tierra óxido de aluminio, bórico, el talio, etcétera. ¿Ya? Y ahora, estos se van a diferenciar, ¿por qué? Porque van a tener tres electrones en su último nivel. ¿Ya? Ahora, vamos con el siguiente. Tenemos el grupo 4A o los carbonoides, ¿ya? El grupo 4A o los carbonoides, obviamente, forman el grupo del número 14 de la tabla periódica, ¿ya? Ahora, en este caso nosotros vamos a tener elementos como el carbono, el silicio, ¿ya? También otros elementos como el germanio, el estaño, también el plomo, ¿ya? Y toda esta familia se le conoce porque va a tener cuatro pares de electrones en la capa de valencia, ¿ya? Por eso que cuando ustedes vayan a ver química orgánica, ustedes van a acordarse que el carbono va a tener siempre una capa externa de electrones de cuatro, ¿ya? Que esa viene a ser una regla del cuarteto. Ahora, Ahora, tenemos que en el grupo de los carbonoides, entre carbono, silicio, germanio, etcétera, nosotros tenemos lo que son, este, que constituyen el 27% de la corteza terrestre. En este caso va a ser más abundante lo que es el silicio, en el cual se encuentra principalmente lo que es materia inorgánica, ¿ya? Y mientras el carbono en la materia inorgánica. Aquí vamos a tener los dos lados de la misma moneda. Que nosotros encontramos en la materia viva siempre el elemento principal, el carbono. Y en la materia inorgánica lo que siempre vamos a encontrar, lo que son, es silicio, ¿ya? Por lo decir, los dos elementos representativos entre la materia orgánica e inorgánica. Ahora, el carbono y el estaño y el plomo, ¿ya? Van a estar presentes en forma libre, ¿ya? Porque no siempre lo vamos a encontrar combinados lo vamos a encontrar en óxidos como en los metales terreos, sino que también aquí lo vamos a encontrar en forma libre. Por ejemplo, el carbono nosotros lo encontramos en granito, en diamantes, lo encontramos en lo que es en petróleo y sus derivados, ¿ya? Ahora, eh, chicos, ¿ustedes le enseñaron lo que es el ciclo del carbono? Señores, ¿les han enseñado el ciclo del carbono? No. Mm, ya, ya les voy a mandar a averiguar sobre eso, ¿ok? Ahora, en el grupo 5 nosotros vamos a encontrar lo que son los nitrogenoides, ¿ya? En el grupo 5 nosotros vamos a tener elementos como el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio, el bismuto, etcétera, ¿ya? También constituye lo que es, hay una cantidad mínima, el 0,33%, lo vamos a encontrar en la corteza terrestre. Aquí la diferencia es que nosotros también podemos encontrarlo en el agua y en la atmósfera, ¿ya? Ahora, teniendo en cuenta que los nitrogenoides pocas veces se encuentran libres en la naturaleza, pero todos poseen en su parte externa 5 electrones o en su capa, en su último nivel energético o en la capa de valencia, como le puedan decir de diferentes maneras, ¿ya? Y pocas veces por ejemplo, en el ciclo del nitrógeno, no sé si ustedes escucharon sobre la degradación de los compuestos orgánicos, ¿ya? Que el nitrógeno es esencial para el desarrollo de las plantas. ¿Sí lo escucharon, chicos?
Tengo que mandarlas a repasar bastante. Se oye entrecortado, profe, por ratos. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Ahí sí. Bueno, chicos, igual les voy a regrabar a la clase, ¿ok? No sé si es por la señal del internet. Ahora, nosotros también tenemos en cuenta que vamos a pasar con otra familia que son el grupo 6 o los antígenos, ¿ya? Aquí vamos a tener otro tipo de elementos como el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro, el polonio, etcétera. Y esto van a estar constituyendo la mayor parte de la corteza terrestre. Es decir, eh, por ejemplo, aquí lo vamos a encontrar en óxidos, en sulfuros, ¿ya? También podemos decir que significa formar, que con estos elementos nosotros vamos a formar ácidos y bases, ¿ya? Y todos tienen 6 electrones en el mismo nivel, es decir, que su capa externa tiene 6 electrones, ¿ya? Ahora, entre los elementos antígenos del grupo 6A, en los elementos más abundantes de la Tierra es el oxígeno, que va a representar el 50,5% de la corteza terrestre, que nosotros lo encontramos en el medio ambiente. ¿Ya? Ahora, en el grupo 7 nosotros tenemos lo que son los halógenos o el grupo 7A. ¿Ya? El grupo de los halógenos, este vamos a ver que son los metales, vamos a tener metales como el flúor, como el cloro, como el bromo, el yodo, el astato, ¿ya? Y el unispectio. El término halógeno es decir que nosotros lo vamos a entender como aquel formador de sales, ¿ya? Por eso se le dice halógeno. Ahora, no se van a encontrar libres en lo que es en la naturaleza, sino que también se van a encontrar formando, por ejemplo, luros alcalinos, alcalinos terreos, ¿ya? Es decir, que van a compartir o van a formar parte de otros, se lo van a encontrar junto con otros elementos, ¿ya? El astato que es un producto intermedio de la desintegración radiactiva, es decir, que tiene y también tiene 7 electrones de valencia. Ahora, la última fila, los gases nobles, ¿ya? El grupo 8A, ¿ya? El grupo 8A de los gases nobles nosotros tenemos que son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el argón. ¿Ustedes no han escuchado del helio, chicos? Chicos, ¿han escuchado del helio o del neón? Chicos, ¿me escuchan? Yo no, profe. ¿Podría repetir, por favor, lo que dijo en los últimos 5 minutos que salí y regresé? A ver, nosotros vamos a Eh, tener un último grupo que son el grupo de los gases nobles, ¿ya? Aquí vamos a tener elementos representativos que son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, ¿ya? Estos elementos se los van a conocer como un tipo de elemento inerte, ¿ya? Debido a su estado de oxidación, que en este caso el estado de oxidación de estos elementos siempre va a ser cero, porque tienen 8 pares de electrones en su último nivel. Aquí estos elementos van a cumplir lo que es la regla del octeto, ¿ya? Porque tiene 8 una capa de 8 electrones, ¿ya? Ahora, qué va a pasar con este tipo de elementos? Que nosotros no vamos a no vamos a poder formar compuestos con este tipo de elementos, ¿ya? Por ejemplo, el helio va a ser siempre puro. El neón igual, no podemos combinarlo para poder crear otro tipo de sustancia química, ¿ya? O compuesto químico, ¿ya? Ahora sí. Bueno, chicos, voy a hacerles un repaso. ¿Les parece? ¿Quiénes recién se conectan? Entonces, yo les voy a preguntar, chicos, ¿qué nos va a permitir a nosotros la tabla periódica, señor Byron García?
chicos, ¿me escuchan? Nos permiten observar de una forma sencilla. A ver, ¿me escuchan ahí, chicos? Sí, sí, lo escucho. Ya. Ahora sí. Vamos a tener en cuenta que la tabla periódica va a ser un tipo de sistema que nosotros vamos a utilizar para establecer relaciones entre los diferentes elementos químicos, ¿ya? Y las propiedades de los mismos elementos que van a estar en toda esta tabla periódica, ¿ya? Ahora, un poquito de referencia histórica sobre este tema. Dos exponentes importantes que permitieron establecer los primeros 63 elementos químicos, ¿ya? Está el señor Dmitri Mendeleev y el señor Lothar Meyer, que dieron los primeros 63 elementos químicos de la tabla periódica. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos tanta relevancia? ¿Por qué le damos tanta importancia a la tabla periódica química? ¿Ya? Primero nos va a permitir observar de manera sencilla o de manera práctica eh, las características propias de cada elemento, ¿ya? Aquí, por ejemplo, uno es metal, otro no es metal, uno es gas noble, ¿ya? Uno es alcalinos terreos, etcétera. Los va a dividir, los va a subclasificar y nos va a permitir entender la diferencia entre uno y otro. Ahora, y nos va a permitir también entender la característica entre cada uno. Ahora, esta misma importancia nos va a permitir también entender o nos va a mostrar a nosotros entender la variación interna de las propiedades de los elementos en esta tabla periódica. ¿Ya? Ahora, nosotros lo vamos a estar dividiendo casi como un Excel, una interpretación sencilla, ¿ya? Filas y columnas, ¿ya? Perdón, filas y columnas, disculpa, ya, filas y columnas, ya. Las filas siempre van a ser la parte horizontal que nosotros vamos a tener en cuenta en el Excel, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a tener las filas que son los periodos, ¿ya? Que esos periodos, esas filas van a ser enumerados del 1 al 7, ¿ya? Y vamos a tener diferentes tipos de elementos. Como pueden ver en la imagen en la ilustración de la pantalla, ¿ya? En la primera fila nosotros vamos a tener el primer grupo, lo que son el hidrógeno y el helio, ¿ya? En el primer periodo. En el segundo periodo nosotros vamos a tener elementos como el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Y así los vamos a ubicar en referencia a los periodos que son de la forma horizontal. Ahora, en la forma vertical nosotros vamos a ver otro tipo de división, otro tipo de organización, que los vamos a organizar por grupos, ¿ya? Las columnas que van a ser enumeradas del 1 hasta el 18, ¿ya? Consecutivamente. Obviamente ciertos van a compartir ciertas características, otros no, ¿ya? Ahora, teniendo en cuenta que en el primer grupo, nosotros vamos a tener elementos como el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, ¿ya? También vamos a tener otro tipo de elementos en el grupo 2 como el berilio, el manganeso, el calcio, el estroncio. También vamos a tener el bario y el radio, ¿ya? Y también en el grupo 3 vamos a tener, perdón, en el grupo 3 vamos a tener lo que es del grupo 3 al grupo 12 vamos a compartir elementos químicos casi por el mismo color. En la parte central van a estar ubicados los metales de transición, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, aquí lo pueden observar que los metales alcalinoterreos están ubicados con un color amarillo en el grupo 2, ¿ya? En el grupo 1, ¿ya? Tenemos lo que es de color naranja, naranja claro, elementos de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Esos van a ser metales alcalinos, ¿ya? Ahora,
También tenemos lo que son los no metales, ¿ya? Los no metales que son eh, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Van a compartir diferentes tipos de propiedades. Ahora, yo les voy a preguntar, chicos, ¿qué entienden ustedes la diferencia entre un metal y un no metal? Chicos, para ustedes, no quiero una definición del libro. ¿Qué entienden ustedes para ustedes? Para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre un metal y un no metal? ¿Sí me escuchan, chicos? Hoy día se me han dormido. Bueno, chicos, miren, yo sé que esta clase se va a poner Eh, un poquito Profesor, complicada. o A ver, sea, la dígame, diferencia señor entre la física Santiana. y química. Dígame, perdón que no le escuché. Las propiedades, la diferencia es la física y que la otra es química. Ya. Pero para usted, ¿cuál es la diferencia entre un metal y un no metal? Dígame un ejemplo, un ejemplo entre diferencia de esa propiedad. El metal, ¿qué hace que el no metal lo hace? ¿Qué un metal puede hacer? Lo Por vimos ejemplo, en... cuando está el metal se lo funde y se vuelve de fundido, por ejemplo, a las varillas, ese, por ejemplo, acero los Andes. Ya, listo. Ya. También podemos tomar otro ejemplo que los metales son buenos conductores de electricidad, mientras los no metales no permiten conducir electricidad. ¿Ya? O como el término correcto sería electronegatividad. ¿Ya? Ahora, les pregunto, ¿entendieron la parte de lo que era la capa de valencia? Ya, bueno, lo vamos a repetir de nuevo. ¿Qué era una capa de valencia? La capa de valencia viene a ser aquella capa externa del átomo, ¿ya? El átomo va a estar constituido por tres partes fundamentales. Núcleo, perdón, protón, neutrón, que va a formar el núcleo del átomo, y los electrones, que van a estar flotando alrededor del núcleo del átomo, ¿ya? Los protones, que están dentro del núcleo del átomo, nos va a permitir identificar o conocer el número atómico de cada elemento. No todos van a compartir el mismo número atómico. Uno, ¿qué es la capa de valencia? Cada elemento cada elemento químico o cada átomo de cada elemento químico va a estar conformado por diferentes capas de electrones, desde la que está más cerca del núcleo hasta la más externa, ¿ya? La que va a permitir unir un elemento con otro elemento para formar diferentes tipos de compuestos químicos son la capa externa o la capa de valencia, que es la capa más externa, es decir, la última capa. Por ejemplo, en la imagen que les mostré acá, ya. Por ejemplo, aquí tenemos el átomo de cloro, ¿ya? El átomo de cloro, nosotros tenemos entendido que su número atómico va a ser 17. ¿Por qué? Porque va a tener 17 protones, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser la capa externa de valencia? Va a tener ¿cuántas capas? Una, dos, tres. Ya, de adentro hacia afuera tiene tres capas. La que tomamos en cuenta como capa de valencia es la capa externa, la capa tercera. ¿Ya? La tercera capa va a estar conformada por ¿cuántos números de electrones? ¿Cuántos electrones tiene esa capa de valencia? Está en imagen, chicos, para que vean. Está representado con el color rojo. ¿Cuántos tiene?
Exacto. Es decir, que su capa externa va a tener 7 electrones. Es decir, que si, los 7 electrones va a ser sus electrones de valencia, que son los 7 electrones que se van a poder compartir para poder formar un compuesto. Ya, sea que podemos completarlo el cloro con el hidrógeno para formar ácido clorhídrico, claro que sí. Ya compartimos la capa externa del electrón de valencia del hidrógeno con el cloro y formamos el ácido clorhídrico. ¿Ya? Ese es un ejemplo. ¿Ok? Ya eso igual ya lo vamos a ver después porque les tengo que enseñar ecuaciones químicas, formulación de compuestos inorgánicos, así que vamos a tener larga la clase. Así que por favor necesito que se pongan al día. Les mandé una guía, señores. Por favor, si las revisaron, les mandé 3 guías en el Classroom. Profesor, y una pregunta, ¿qué es más o menos como una bitácora o cómo hay que realizar eso? Ustedes lo pueden realizar de diferente manera, ¿ya? Y en las instrucciones dice, lo pueden hacer con uso de resumen o resumen corto, mapa conceptual, ¿ya? Pero que estén los temas desarrollados de la guía, por eso es que estaban subrayados, ¿ya? Pueden consultar libros, ¿ya? Pueden consultar material bibliográfico de internet, no hay problema. ¿Por qué yo les mando esas guías de estudio? Porque no siempre vamos a tener el tiempo completo para abarcar todo, ¿ya? Así que les mando eso para que vayan reforzando conocimientos, ya que para que las clases ya se les vayan haciendo un poquito más fácil. Ok, profesor. Sí. Igual le pueden tomar, le toman fotito, o si no lo pueden hacer a computador, lo pueden hacer digital, lo hacen en digital, no hay problema, lo suben. Pero, y si no tienen para hacerlo en forma digital, lo pueden hacer a mano, no hay problema, solo que me suben las fotos para poder revisar. Esa tarea sí se las voy a calificar. Ya es parte de ese sí necesito que lo complete porque de ahí yo les voy a tomar una pequeña evaluación diagnóstica en base a eso y vamos a tener un pequeño taller que vamos a hacer un repaso de todo, ¿ok? Ok, profesor. ¿Ya? Para ponernos al día con todo, porque entre cada semana no todos se conecten y otros sí, ¿ya? Ya. Ahora sí, chicos. Este tema sí está un poquito complejo, lo de la tabla periódica, porque sí está un poquito más largo de entender los periodos y los grupos, pero es necesario porque aquí vamos a utilizar, de este tema vamos a utilizar muchas cosas, como el número atómico para poder utilizar ejercicios para calcular masa molecular en diferentes tipos de compuestos. Vamos a utilizar lo que son los electrones de valencia para poder formar diferentes tipos de compuestos, para formar óxidos, peróxidos, óxidos salinos, sales, ácidos, etcétera. Vamos a utilizar y tenemos que tener conocimiento de la tabla periódica para que ustedes cojan cuando necesiten hacer un ejercicio, tengan la tabla periódica y digan, ah, no, ya tengo mi tabla periódica aquí, ya sé que esta es mi masa atómica, este es mi número atómico, este es mi capa de valencia que voy a necesitar y voy a tener, ¿ya? Porque lo otro ya es nomenclatura, ya la nomenclatura ya eso ya se va aprendiendo o se la va teniendo como una regla, pero lo esencial es esto de aquí. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer ahorita? Chicos, preguntas. Sí les escucho, pero los que no están utilizando el micrófono para preguntar si lo pueden silenciar, ya. Entonces, chicos, ¿hasta cuándo ustedes pueden desarrollar las guías de trabajo que les envié? Buenas tardes, profesor. Una pregunta, Dígame. como en las guías que usted nos envió en el Classroom, Ajá. todavía no tienen una fecha límite porque siempre se les ponen una fecha límite. Y, ¿Las va a dejar así o les va a poner una fecha límite hasta cuándo se pueden enviar? o sea, para los que ya tienen clases, varias clases conmigo,
traten de entregarlas hasta el día sábado, este sábado que viene, ¿ya? Porque les tengo Ah, que ya, mandar, ok. porque les tengo que mandar más tareas y no quiero que se las acumule. Si las pueden terminar antes, chévere, para que no se les acumule la tarea. Siempre traten de organizar su tiempo, ¿sí? Bueno, chicos, ahorita les voy a Ya. compartir el enlace de la asistencia por el grupo y les agradezco mucho y cualquier cosa me escriben por el número personal para poder contestar sus preguntas, ¿sí? Listo, Listo, chicos. profe, listo. Les agradezco, tengan un buen día, y cualquier cosa nos ponemos al corriente. Muchas gracias.